Hola, nosotros les vamos a hablar sobre algunos psicólogos que aportaron al estudio, al aprendizaje y a la enseñanza. Como primer psicólogo tenemos a John Locke. Él aportó que la educación de los niños debe de ser mediante juegos para que puedan captar la información de una manera fácil, directa sobre los temas que deseamos enseñar. Como segundo psicólogo tenemos a David Hume. Él argumentó para la educación que los conocimientos se adquieren mediante la experiencia. ¿Y a qué nos referimos mediante la experiencia? A esto nos referimos a que el niño va a ir aprendiendo mediante lo que vaya viviendo, lo que vaya viendo, lo que vaya tocando, etc. Como tercer psicólogo tenemos a James Jacques Rouse. Él aportó que se debe plantear la educación de un niño como si se tratase de un adulto más y que prepararlo para un entorno más agresivo al que están acostumbrados los niños. Como cuarto psicólogo tenemos a Johann Heinrich Pestalozzi. Él aportó que la educación de un niño podría ser mejor mientras el niño esté expuesto e interactuando con su alrededor y así desarrollando sus propios intereses y descubrir lo que le llama la atención. Como quinto psicólogo tenemos a Francis Galton. Eh, Siendo el primero en usar el método de estadística, pudo mejorar la forma en que vemos y analizamos las referencias humanas y las herencias de inteligencia. Y como sexto psicólogo tenemos a Wilhelm Wundt. A pesar de que Wundt no estaba interesado en los procesos del aprendizaje, él influyó bastante en los métodos que se utilizarían más adelante en las conductas educativas. Número 7. William James. James introdujo la psicología experimental a las universidades estadounidenses. Asimismo, pidió a un estudiante que fundara un laboratorio en Harvard. 8. Stanley Hall. Este psicólogo fue muy destacado. Logró el reconocimiento de psicología como profesión y hizo un departamento de psicología educativa. Número 9. Iván Pavlov. Pavlov es conocido sobre todo por formular el llamado condicionamiento clásico. Este se basa en el tipo de aprendizaje asociativo más básico en el que un organismo responde a un estímulo ambiental originariamente neutro con una respuesta automática o refleja. Número 10. Hermann Ebbinghaus. Uno de los primeros en plantear la necesidad de un enfoque científico en el estudio de la memoria. Número 11. Alfred Binet. Binet fue el creador de los primeros estudios sobre la inteligencia. Comprobó que no se podía evaluar la inteligencia midiendo atributos físicos como el tamaño del cráneo o la fuerza con que se aprieta al cerrar un puño. Número 12. John Dewey. Inició el funcionalismo y veía que la educación era la clave para el mejoramiento individual y de la sociedad. 1867, Edward B. Titchener estudió los procesos mentales a través de la introspección. Para él, tanto el aprendizaje como la experiencia eran objetos de estudios empíricos susceptibles a ser controlados. Sin embargo, sus estudios de la introspección fueron duramente criticados, ya que resultaban ser poco confiables. 1870, María Montessori desarrolló un método educativo que estimula al niño a querer aprender por voluntad, desarrollando su autodisciplina, esto adaptando el entorno a las capacidades del niño. 1873, Charles Hubbard le dio prioridad al estudio del currículo de la organización escolar. Sin embargo, mostró gran interés por el análisis de la lectura y los problemas psicológicos de la enseñanza. 1874, Edward Lee Thorndike, conocido como el padre de la psicología educativa moderna, formuló la ley del efecto, donde afirmó que el aprendizaje se compone de una serie de conexiones entre un estímulo y una respuesta. 1877, Lewis Terman
Se le atribuye la introducción del término CI, cociente intelectual, para las pruebas de inteligencia. También es famoso por su estudio con los niños superdotados, conocido como el grupo de las termitas. 1878, John B. Watson postuló que el aprendizaje modifica la conducta. Pensaba que era posible generar cualquier tipo de conducta deseada con solo controlar el ambiente. Para demostrarlo, realizó experimentos como el caso del pequeño Albert, en donde expuso a un niño al contacto con una rata blanca mientras reproducía un sonido fuerte que anteriormente se había comprobado que le causaba miedo. Esto hizo que el niño asociara el ruido con el animal, provocando que le diera miedo tanto los animales pequeños como los peludos o los de ese color. Hola, mi nombre es Alison y yo les seguiré exponiendo sobre estos psicólogos. Edward Chase Tolman fue un psicólogo estadounidense que permaneció a las corrientes del cognitismo y conductismo. Una de las grandes aportaciones que hizo al aprendizaje fue su teoría del aprendizaje latente. El aprendizaje latente, como dice la teoría de Tolman, consiste en la adquisición de un nuevo conocimiento sin intencionalidad de hacerlo. Es decir, que este nuevo conocimiento se va adquiriendo en una persona inconscientemente por las repeticiones que se va realizando. El siguiente es Lev Vygotsky, que fue un psicólogo y epistemólogo ruso. Él consideraba que el medio social era crucial para el aprendizaje, ya que él afirmaba que los factores sociales y personales ayudan al crecimiento del lenguaje de una persona. Gracias a él, la educación se basa en potenciar el lenguaje oral en un niño para así ayudarles con el crecimiento emocional. Seguimos con Jan Piaget, que fue un psicólogo, epistemólogo y biólogo suizo, muy famoso por el estudio de la infancia. Una de sus grandes aportaciones al aprendizaje y a la educación principalmente fue su teoría de la educación, en donde afirmaba que los niños aprenden y desarrollan su conocimiento en 4 etapas claramente definidas. Es una visión muy específica que tiene sobre cómo se adquieren los saberes del mundo, sin embargo también ofrece una imagen clara respecto al desarrollo de la inteligencia humana. Estas 4 etapas se dividen en sensomotora, en la etapa premotora, la etapa operacional concreta y la etapa operacional formal. Seguimos con Carl Rogers, que fue un psicólogo estadounidense. Él expresaba que los principios básicos de enseñanza se fundamentan en la confianza, en las potencialidades de una persona, en la valoración y la autocrítica. Él también decía que la educación no directa promueve el pensamiento crítico, la libertad de acción, así como el diálogo y la escucha en el compromiso de construir el propio conocimiento en equipo. Seguimos con Erik Erikson, que fue un psicólogo y psicoanalista germano-estadounidense. Él hizo unas grandes aportaciones tanto al aprendizaje como a la pedagogía y en una metodología de enseñanza. Todas estas se basan en un desarrollo psicosocial, ya que para él los cambios decisivos de elección son procesos en los cuales el aprendizaje constituye una disminución sustantiva, es decir, de que una persona tiene el poder de saber qué información es verdadera o falsa, pues todos requieren comprender la situación, adaptarse creativamente a ellas, transformarlas, reorganizarlas para poder lograr una interpretación cada vez más integral y completa. Y por último tenemos a Frederick Snyder, que fue un psicólogo, inventor y autor estadounidense. El aporte de Snyder en el ámbito educativo fue transformar el simple conocimiento en un conocimiento operante. Y como sabemos, el condicionamiento operante se basa en que sometemos a una persona a unas ciertas conductas ya determinadas y vemos su reacción, y dependiendo de esta reacción o dependiendo de la conducta que se tome, se recompensará o se tomará un castigo. Este condicionamiento operante también sirve para modificar la conducta. Gracias. Pasamos al siguiente, que es el número 25, que es Raymond Carter. Este también tuvo gran importancia en esa época porque pudo lograr aportar a dos aptitudes primarias cognitivas, a dos aptitudes cognitivas primarias, que fueron comprensión, conocimiento y el razonamiento fluido. Por estas dos aportaciones también tuvo mucha relevancia.
en esa época, fue en el año 1905. Pasamos al siguiente, que fue el número 26, que fue en el año 1908, que fue Abraham Maslow. Este tuvo un gran aporte porque pudo lograr plantear un gran sistema que ayudara a estimular al estudiante para que este mismo se esforzara un poco más. Entonces, gracias a esa su aportación fue que logró también destacar entre esos aportes muy importantes. También paso al siguiente, que sería el número 27, que era Jerome Brunner. En esos años también fue un gran influyente en la educación, puesto que logró plantear y también así desarrolló una teoría de aprendizaje constructivista, cuya teoría se dio a conocer como aprendizaje por descubrimiento. Entonces, este también aportó mucho en ese tiempo. Pasamos al siguiente, que es el número 28, que es Howard Gardner. Gracias a este inteligente autor fue que creció la psicología también y la educación por su aporte, que fue la teoría de las inteligencias múltiples, en el que hacía ver que no existía un único tipo, sino existían 8 diferentes y que algunas eran más visibles que otras. Entonces, este autor también fue uno de los más destacados. Pasamos al número 29, que fue Albert Bandura, que fue como en el año de 1925, en el que este autor también logró aportar y desarrollar un tipo de aprendizaje alejado más allá de las creencias que tenían en ese entonces, porque creaban unas creencias que no iban en esa época. Entonces estaba súper alejado de eso. Este mismo logró que vieran que el aprendizaje es social, porque hace partícipe a la comunidad. Por ende también destacó mucho en ese su aporte. Y pasamos al último, pero que no es menos importante, que es el número 30, que es John Robert Anderson, que también fue un autor muy reconocido y que aportó que todo aprendizaje empieza con una fase declarativa o interpretativa. Gracias a esto también se dice que la información que el sistema recibe es codificada por medio de la memoria declarativa por una red de nodos. Todos estos aportes fueron muy importantes. Cada autor dio un aporte a la educación que también resaltaron y que aún así siguen resaltando. La verdad es que son muy interesantes los temas que cada uno aportó.